El sábado 30 de mayo de 1981, la policía descubrió un automóvil estacionado en la calle Coronel Díaz 2459, pleno corazón de la capital federal. Desde el baúl fluía un hilo de sangre que formaba un pequeño charco sobre la calle. Cerca de las 5 de la tarde, el comisario de la seccional 21 de la Policía Federal telefonió a la casa de la familia Schocklender para comprobar si ese vehículo era de su propiedad y le informó a Sergio, uno de los hijos, que sus padres habían sufrido un accidente. El escritor y guionista Juan Carlos Cernadas Lamadrid investigó en profundidad el caso Schocklender para su programa de televisión Yo Fui Testigo, emitido con mucho éxito en Argentina en el año 1986. Llamó mucho la atención la forma de la muerte, porque inmediatamente, digamos, los chicos estos que están jugando al fútbol a la mañana y que descubren que el baúl del coche goteaba sangre donde estaban los cadáveres. Luego de conocer la noticia del supuesto accidente de sus padres, los hermanos Sergio y Pablo Schocklender decidieron escapar. La rapidez con que tomaron esta decisión los convirtió en los principales sospechosos del crimen. Esa noche pidieron prestada una importante suma de dinero a un amigo y compañero de trabajo de su padre llamado Andrés Horvath y emprendieron la fuga hacia algún lugar de la costa atlántica argentina. El hijo de Andrés Horvath, Pedro, contó los detalles de esa extraña visita. Cerca de las 12 de la noche, Sergio fue a la casa de mis padres. Sergio llamó a mi padre, los despertó en la mitad de la noche y dijo que debía reunirse urgentemente con él. Fue a la casa de mis padres y entonces le explicó que su padre lo había llamado para decirle que necesitaba dinero. Mi padre tenía dinero en ese momento con él, le dio $5.000, Sergio recibió el dinero y se fue. Mientras tanto, el escándalo se había desatado en todo el país. La historia de dos hermanos de clase media alta y sin antecedentes penales que habían asesinado a sus padres se destacaba en las portadas de todos los periódicos. Al mismo tiempo, los operativos policiales para encontrarlos se multiplicaban en toda la Argentina. Jorge Minces, el único abogado defensor que tuvo Pablo Schocklender durante toda la causa judicial, dio su visión sobre los hechos. Convengamos que imputar a dos hermanos la muerte de sus padres no es un hecho que pueda llegar a ser considerado irrelevante. No obstante ello, una parte del periodismo amarillo utiliza esta clase de situaciones dramáticas para tejer horrorosas novelas que pueden llegar a ser consumidas por alguna parte de la población. El doble crimen del matrimonio Schocklender ha conmovido a la opinión pública. Es por eso que queríamos tener la palabra del doctor Juan Carlos Fontela, el juez que entiende en la causa. Los autores materiales de la doble muerte del matrimonio Schocklender serían los hermanos Schocklender. Hay indicios. Todavía no podemos decir que ellos sean los autores del hecho. Se ordenó la detención de los mismos como consecuencia de los indicios que surgieron sobre su presunta actuación en el hecho. Como Pablo y Sergio Schocklender intuían que los aeropuertos más importantes de la Argentina estarían colmados de policías, decidieron viajar en un auto alquilado hacia Mar del Plata para desde ahí tomar un vuelo rumbo a Uruguay. En las primeras horas de la mañana del domingo 31 de mayo de 1981, los hermanos Schocklender arribaron a la ciudad de la costa atlántica. Raúl Couto, fotógrafo del periódico El Atlántico de Mar del Plata, cubrió el caso Schocklender desde el primer día. Yo creo que los Schocklender vinieron a Mar del Plata porque Mar del Plata es una ciudad que transita mucha gente. Entonces, la gente acá nos llama la atención. Vienen por distintos motivos durante todo el año. O sea que haya una persona en Mar del Plata que sea extraña
no es motivo de atención. En el Hotel Dorá, en una habitación del primer piso, estuvieron alojados los hermanos asesinos. Mientras Pablo se instalaba en su habitación, Sergio se dirigió hacia el aeropuerto de Camet para iniciar los trámites para contratar un taxi aéreo. El tiempo no era bueno y el encargado le anunció que el vuelo tendría que esperar hasta que el clima mejorara. El lunes por la mañana, Sergio y Pablo caminaban por la peatonal San Martín en busca de una casa de cambio. De pronto, detectaron un impresionante operativo policial que mantenía rodeada toda la zona cercana al hotel. Entonces decidieron improvisar un plan. Dividieron el dinero y se separaron para continuar la fuga. Tras barajar varias hipótesis, Pablo decidió escapar rumbo a Bolivia. Primero en ómnibus y luego en ferrocarril, llegó a un pequeño poblado de la provincia de Tucumán llamado Alderetes. Allí adquirió un caballo para tratar de cruzar la frontera. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el límite con Bolivia estaba a casi 600 kilómetros de distancia, con caminos complicados y poco accesibles. Esta tarde, personal de la comisaría de Ranchillos, a horas 15:30, en el recorrido habitual, en la zona de Ranchillos, sorprendieron a una persona que no era del lugar, llamó la atención, máxime que iba vestido de una forma que no convincente, inclusive montado al caballo, y lo condujeron hasta el local policial. Interrogado, se identificó tal como ustedes lo conocen. Su extraña apariencia llamó la atención de la policía, que ya había recibido los identikits de los hermanos Joclender. En un espectacular operativo, fue detenido y trasladado a San Miguel de Tucumán, en donde declaró en extrañas condiciones. Con un lamentable expediente judicial. Un expediente judicial que con relación a Pablo comienza en el momento de su detención en Tucumán, donde comparece, se levanta un acta, donde presta declaración ante el juez, creo que era de la 5ª circunscripción, Ramón Esper, y su secretario, José Pupio, pero que es firmada a su pie por el comisario inspector Ramón Sobrecasas. Fíjese qué extraña situación. Juez y secretario, pero la firma es del comisario inspector Sobrecasas. Sergio Joclender decidió quedarse en un principio en Mar del Plata. Se alojó en un albergue transitorio llamado Tops y pasó esa noche con una prostituta para despistar a las fuerzas policiales. El martes 2 de junio de 1981 se dirigió a la tienda Los Gallegos y adquirió ropas gauchescas con bombachas y alpargatas. Más tarde compró un caballo y, disfrazado como paisano, eludió varios controles policiales para luego internarse en la zona rural. Cerca de las 10 de la noche, cansado y hambriento, ingresó en un almacén de ramos generales llamado Viejo Almacén Cobo. El dueño lo reconoció inmediatamente, pero en lugar de denunciarlo, lo encañonó y le robó todo el dinero. En un descuido, Sergio pudo escapar y pasó la noche en medio del campo. Llegó este muchacho a las 9:30 de la noche. ¿Montado en qué? Montado en un caballo, como queriendo llevar víveres para seguir un viaje que había iniciado en Punta Mogotes. ¿Hasta dónde dijo que iba en el viaje? Bueno, él me dijo que iba a ir por el lado de Tucumán y Catamarca y Córdoba, y de ahí pensaba ir a Estados Unidos. El viaje de él era a Estados Unidos. A la mañana siguiente, Sergio se despertó por el ruido de un helicóptero policial que volaba a baja altura. Solo y sin un centavo, comprendió que la única opción que tenía era entregarse. Caminó por el medio de la Ruta 2 hasta que una patrulla de la policía bonaerense lo divisó y lo detuvo en el kilómetro 372. Y a la noche, es decir, no a la noche, sino hoy, 6:30 de la mañana, en la Ruta 2, cerca de Boratá, iba caminando
haciéndole dedo a un camión para que lo lleve. Nadie razonablemente podía llegar a presumir que un escape a caballo por al costado de una ruta nacional podía pasar desapercibido, llegando a lugares donde la presencia de una cara extraña llama poderosamente la atención. No existe una explicación lógica que pueda llegar a ser entendible. Más bien parecía una entrega, más que un escape. Tanto en la comisaría de Mar del Plata como en la de Tucumán, donde fueron detenidos, los hermanos Schocklender recibieron salvajes golpizas antes de ser trasladados a Buenos Aires. Allí, por primera vez y bajo tortura, dijeron lo que todo el país quería escuchar. Habían asesinado a sus padres, Mauricio y Cristina Schocklender. Sergio presta declaración y manifiesta haber cometido el hecho junto con Pablo. Luego de esa declaración, Sergio, en forma prácticamente inmediata, la modifica y manifiesta haberlo cometido solo. La justicia pretendió que este cambio en la declaración sea entendido como una retractación que requiere que la primitiva declaración, aquella que se pretende cambiar, haya sido prestada bajo coacción, amenazas o en condiciones tales que admitan la posibilidad de una retractación. Desde el 24 de marzo de 1976, la Argentina vivía tiempos difíciles. El país estaba gobernado por una violenta dictadura militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. A través de la empresa Pittsburgh, Mauricio Schocklender, el padre de Sergio y Pablo, mantenía lazos comerciales con el gobierno militar, ya que se dedicaba a la compra y venta de armas para altos mandos del ejército y de la armada. Lo que yo sé sobre la venta de armas es que Pittsburgh intermedió con entre algunas empresas y el gobierno militar. Y hasta donde yo sé, estas empresas eran israelíes. En el próximo bloque, la conexión de Mauricio Schocklender con el gobierno militar y las versiones que señalan el crimen como un posible ajuste de cuentas por la venta de armas. Sergio y Pablo Schocklender habían confesado bajo tortura haber asesinado a sangre fría a sus propios padres. Los investigadores encontraron en la turbulenta vida familiar el motivo del asesinato de Mauricio y Cristina. El prestigioso médico legista Mariano Castex fue perito en la causa judicial y reveló cómo era la relación familiar de los Schocklender. La problemática intrafamiliar de Sergio y del hermano evidentemente está en los actuados. Refleja un hogar conflictivo de esposos que no se llevan bien y sabemos que toda esa problemática de esposos que no se llevan bien, chicos que sufren enormemente como consecuencia de eso, es muy coherente con lo que se reflejó en ese momento, ¿no? El ingeniero Mauricio Schocklender y Cristina Silva se casaron por civil el 7 de julio de 1955. Poco después, la pareja se mudó a Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y allí tuvieron a sus 3 hijos, Sergio, Pablo y Ana Valeria. De acuerdo a la referencia que yo tuve, la relación entre ellos era más profunda, más sólida, más fuerte que la usualmente existente entre 2 hermanos. Era afecto y admiración mutua, respeto, admiración y un profundísimo afecto. Los Schocklender llevaban una vida tranquila, pero en 1963 comenzaron los conflictos que tornarían insoportable la relación familiar.
Mientras Mauricio estaba obsesionado con el trabajo, Cristina se había vuelto alcohólica y caía en periódicas depresiones. Mauricio era un hombre muy inteligente, pero un poquito pedante, no era muy simpático. Cristina era una mujer muy enferma, muy conflictuada. Sabíamos que tenía problemas con el alcohol, no porque ella, digamos, no era de estas personas que aparece ebria socialmente, pero todos sabíamos que tenía problemas y sus conflictos aparecían en la conversación, ella contaba cosas de su vida, es decir, socialmente no eran gente fácil. En 1968, la familia Schocklender se mudó a la capital federal. Ocuparon un lujoso departamento en la calle 3 de febrero 1480 en el elegante barrio de Belgrano, y el ingeniero consiguió un empleo en la poderosa empresa Pittsburgh & Cardiff, una compañía que se dedicaba a negocios tan disímiles como el montaje de galpones, la venta de insumos para la construcción o la extracción de jugos cítricos. Pittsburgh funcionaba como un grupo económico. Es decir, había varias empresas que se dedicaban a distintos rubros, distintas actividades, y todas estaban relacionadas entre sí económicamente. Mi padre trabajaba junto con Mauricio en una empresa que se llamaba La Metal, que era una empresa de servicios metalúrgicos. Pero además había otra empresa que se llamaba Pirometal, que creo que se dedicaba al tema del aluminio, otra que se llamaba Talleres Rivadavia, otra empresa cuyo nombre no recuerdo, que estaba relacionada con la exportación de cítricos. Es decir, habían ido incorporando distintas actividades a medida que fueron progresando económicamente. Sin embargo, el negocio más lucrativo de la corporación Pittsburgh & Cardiff era la armamento militar. La empresa era una filial del consorcio siderúrgico alemán Thyssen, experto en la fabricación de material bélico, y el gobierno argentino operaba habitualmente con esta corporación. José Manuel Ugarte, asesor de defensa de la Cámara de Diputados desde 1983 y experto en el control del tráfico ilegal de armas, explicó cómo funcionaba la compra-venta de submarinos de la Thyssen durante la última dictadura militar. O sea, fueron decisiones que se tomaron fundamentalmente, evidentemente buscando un proveedor confiable, pero además, sin duda, un proveedor que le suministraría material, porque Estados Unidos, por ejemplo, no ha suministrado submarinos que yo conozca a ningún país latinoamericano, ¿no? Todos los submarinos que hay en Latinoamérica son abrumadoramente alemanes y en su mayor parte de la Thyssen. En esta compañía, el ingeniero Schocklender desarrollaba una doble actividad. En su faceta pública era director de varias empresas del grupo, pero en su perfil oculto se encargaba de manejar el dinero negro de la venta de armas. Con toda la situación que había en esa época, todos los rumores que había, y a medida que uno fue tomando conocimiento el grupo del empresario del padre Sergio, y todo eso, uno comenzó a sospechar que había algo mucho más grande y que los chicos nunca más hablaron por miedo. Algo pasó. En 1971, Mauricio Schocklender se asoció con el dueño de la Pittsburgh, Carlos Junger, con varios militares, para conformar la Agencia Marítima Argentina, una sociedad comercial de transportes y de mandatos y servicios. El 23 de agosto de 1971, el Boletín Oficial informó el inicio de sus actividades. Según investigaciones posteriores, la principal actividad de esta sociedad era la venta de armas. Junger tenía una relación directa con el alto mando. Inclusive él tuvo varias reuniones con Masera, reuniones en la Casa Rosada, algún almuerzo en la Casa Rosada. Y a Junger le gustaba contar estas anécdotas que él, evidentemente, en aquella época, ser recibido en la Casa Rosada y tener almuerzos y conversaciones de negocios era una especie de símbolo de haber alcanzado el éxito. La relación era directa y yo no sé quién en el gobierno militar decidía las compras, pero seguramente si no las decidía Masera, las decidía alguien en el más alto mando y Junger trataba directamente con ellos. Tenemos que ubicarnos en aquella época. El gobierno militar decidía sus compras a su antojo. No había licitaciones, no había compulsas de precio, de modo que seguramente las operaciones y los precios se decidían directamente entre ellos.
A mediados de 1978, el almirante Macera, comandante en jefe de la Armada, acordó una compra de embarcaciones con un astillero naval propiedad de la Thyssen. La negociación la llevaría adelante la Pittsburgh y el almirante recibiría una jugosa comisión tras la operación. Pero el dólar modificó su cotización frente al marco alemán y el importe del soborno para Macera disminuyó considerablemente. En medio de esta guerra de intereses había quedado el ingeniero Mauricio Schockländer, intermediario del negocio. A medida que la familia Schockländer progresaba económicamente, las peleas de la pareja eran cada vez más frecuentes y violentas. Hacia fines de la década del 70, la situación se agravó cuando Cristina intentó suicidarse con psicofármacos. Los hermanos Schockländer vivían a diario encerrados en este entorno. Pablo incluso hasta tenía que soportar los permanentes acosos sexuales de su madre. Me acariciaba el pelo y las mejillas. De pronto la dio la cabeza, me miró y sonrió con amargura. Te quiero tanto. Lástima que seas mi hijo. Intenté zafarme de sus brazos con cautela. La situación me parecía grotesca. Regresé a mi cuarto en puntas de pie. Estaba temblando. Apagué la luz y me acosté. La puerta se abrió y ella entró sigilosamente. Me mantuve inmóvil. Se sentó al borde de mi cama y comenzó a acariciarme la cabeza. Entonces se recostó y súbitamente comenzó a frotarse contra mi cuerpo gimiendo. Me levanté de un salto. Basta, basta, por favor, grité. El 10 de mayo de 1981 se desató un misterioso incendio en el departamento de la familia Schockländer. Tras la llegada de varias dotaciones de bomberos, el fuego fue controlado y se dijo que las llamas se habían producido por una colilla caída sobre la alfombra. Esto era imposible porque todas las alfombras de la casa eran antiinflamables. Días después del incidente, Pablo abandonó el departamento para mudarse al Hotel Normandie, ubicado en Rodríguez Peña al 300, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Para Mauricio, su hijo Pablo había generado el incendio. Mi padre había sido en parte testigo de la crisis familiar de los Schockländer, ya que desde hacía varios días los Schockländer habían tenido reuniones en la Metal, es decir, los dos hijos con Mauricio se reunían en una de las oficinas de la Metal. Mi padre no participó obviamente de estas reuniones, pero sí veía que estas reuniones se generaban y que Mauricio salía cada vez más consternado de estas reuniones. En una de ellas, Mauricio le dijo a mi padre: se terminó la unión familiar. Le relató además que Pablo había generado un incendio en la casa y que como consecuencia de ese incendio se había destruido un placar y dentro del placar toda la ropa de él. 4 días después del sospechoso incendio, se conoció la noticia de que José Julio de la Hera, alto ejecutivo de la Pittsburgh y amigo del ingeniero, cayó de la azotea del edificio en el que vivía. Sergio, asustado por todos estos hechos, resolvió colocar una custodia permanente en el departamento familiar. El 30 de mayo de 1981, los guardaespaldas contratados debían presentarse en el departamento de los Schockländer. Sospechosamente, nunca lo hicieron y el matrimonio Schockländer fue asesinado. En el próximo bloque, ¿qué sucedió el día del crimen? ¿Cuáles son las diferentes versiones sobre el asesinato? Tras el asesinato al matrimonio Schockländer, ocurrido el sábado 30 de mayo de 1981, las investigaciones judiciales solo correspondieron a las diferentes confesiones que realizó Sergio Schockländer. Nunca contemplaron otras posibilidades. Desde su confesión, Sergio realizó 3 declaraciones diferentes. Primera teoría: hermanos asesinos. El 29 de mayo, un día antes del crimen, Sergio cumplía 23 años y toda la familia, excepto Pablo, había salido a cenar a un restaurante de la costanera porteña.
Cristina, ebria y desequilibrada, lanzaba insultos a su marido y a sus hijos, Sergio y Valeria. Al finalizar la comida, la familia regresó al departamento y todos se retiraron a dormir. En un momento, los jóvenes oyeron pasos provenientes de los dormitorios y Pablo se escondió. Cristina, tambaleante por el alcohol, comenzó a hablar con Sergio. Rápidamente, el hermano menor se acercó por detrás y golpeó a su madre en la cabeza con una barra de metal de 20 kilos que utilizaba para hacer gimnasia. Carlos Daray, juez de sentencia en la causa Joclender, investigó el caso en profundidad y describió cómo fueron los hechos en la madrugada del 30 de mayo de 1981. Primero, Pablo, el menor de los Joclender, había atacado a la madre. Como consecuencia de eso, comenzó en la participación del episodio el hermano mayor, Sergio, y una vez concluida la muerte de la madre, que se había producido por, si mal no recuerdo, por el uso de una mancuerna que le habían golpeado la cabeza, y después de eso, a través de asfixia, con un cabo, o sea, con un nudo, con un elemento, creo que son nudos marinos o algo así, una cuerda. La habían rematado de esa forma y después, en esa misma noche, venían acusados de haber concurrido al dormitorio donde estaba el padre durmiendo y, si mal no recuerdo, con la misma mancuerna, haberlo matado al padre. Tras cubrir los cadáveres con unas sábanas y limpiar las manchas de sangre, cargaron los cuerpos en el baúl del automóvil familiar ubicado en la cochera del edificio. Decididos a trasladarlos a otro lugar, tuvieron que echar manos al automóvil. Y lamentablemente el automóvil no podía correrse dentro de la cochera en esos momentos y tuvieron que acudir al auxilio, o apareció el encargado del edificio, para mover los autos que taponaban la salida, lo cual no era algo que estuviera en los planes de ellos y los vinculaba directamente al uso del automóvil que luego aparecería a pocas cuadras del lugar, o a pocas cuadras, no tan cercanas pero tampoco tan lejanas del lugar. Según consta en la investigación judicial, cuando se dirigían al hotel en el cual se alojaba Pablo, percibieron demasiada policía patrullando las calles. Los hermanos Joclender se asustaron y dejaron el Dodge Polara estacionado en la avenida Coronel Díaz, 2459, pleno corazón de la capital federal. Tuvieron la idea de transportar los cuerpos en el baúl de un automóvil hasta las proximidades de la calle Coronel Díaz y French, por esa zona, y después habían desaparecido y después fueron ubicados. Esa era la imagen que tenía la justicia sobre la base de un fiscal que los había acusado por haber cometido esos hechos. Segunda teoría. Pablo es inocente. El 11 de julio de 1981, Sergio modificó su primera declaración y se autoincriminó como único autor de todo lo acontecido en la noche del crimen, destacando que su hermano Pablo solo había cumplido el papel de encubridor. Mi hermano es absolutamente inocente. Yo asumí la responsabilidad en la causa. La responsabilidad en la causa, mi hermano es absolutamente inocente y de todas maneras ya está. Pablo fue mal condenado y cuando yo hablo de que Pablo fue mal condenado, de ninguna manera estoy emitiendo un juicio de valor o condenatorio con relación a la posición de Sergio en la causa. Me limito simplemente a analizar la posición en la cual se encontraba mi defendido. Tercera teoría. Negocios turbios. En su tercera y última declaración judicial, Sergio refirió una historia que, si bien mostró ribetes fantásticos, es la que ha sostenido desde el 7 de julio de 1983. En este testimonio, acusó del crimen a una banda internacional que habría asesinado a sus padres por los negociados en la venta de armas. Siguiendo con el testimonio de Sergio,
los delincuentes le habrían ordenado que bajara al subsuelo y que retirara el automóvil familiar. Al salir con el vehículo, los 3 hombres y Pablo lo estaban esperando. Yo estoy convencido que hubo más. Es decir, no sé si los chicos estuvieron, pero sé que 2 personas como los chicos solos no pudieron haber hecho todo eso. Si no eran unos genios en criminalística. Me tienen que explicar por qué no había manchas de sangre en el ascensor, en el palier, en toda la bajada y en el garage. Porque vos podéis limpiar la mancha de sangre, pero te queda la marca después cuando haces el estudio. O sea, la criminalística te lee eso. Según el testimonio de Sergio, los asesinos subieron al vehículo y lo dejaron manejar unos 100 metros. Luego le ordenaron que bajara y le dijeron que en las próximas horas recibiría noticias de su hermano. Los 3 asesinos recorrieron varias cuadras junto con Pablo hasta la calle Coronel Díaz al 2400. Allí dejaron ir al menor de los Sjöklender. En 1983, el diario O Globo de Río de Janeiro, en Brasil, publicó una entrevista realizada en la cárcel a Josemar Becerra de Mendonça, acusado de ser un asesino a sueldo. En esa entrevista, Becerra declaró que él, junto con un socio, había viajado a Buenos Aires en mayo de 1981, ya que había sido contratado para asesinar a Mauricio Sjöklender. Estas declaraciones provocaron una gran conmoción. En caso de comprobarse su veracidad, le darían un giro a la investigación y confirmarían la versión sostenida por Sergio Sjöklender. La historia acerca de ciertos comandos o sicarios brasileros o que estaban en Brasil surge en las postrimerías del expediente, en forma casi contemporánea a la retractación de Sergio Sjöklender, y habrían consistido en algún tipo de comando que habría aquí en el país matado al padre y a la madre, vinculado a ciertos affairs relativos al contrabando de armas o a la provisión de armas al país o a empresas, etc. Esto surge en ese momento, motiva que yo libre lo que se llama en términos técnicos una rogatoria diplomática al par o al juez brasileño, tendiente a establecer la veracidad de esa confesión, de esa narración de Sergio Sjöklender. El juez Daray viajó a Brasil para comprobar la veracidad del relato del detenido. Sin embargo, su par brasileño le informó que no había existido tal declaración. Muchos creyeron entonces que se había tratado de una estrategia elaborada por gente cercana a los Sjöklender con el fin de sustentar la versión de Sergio y avalar su inocencia. Sin embargo, el juez Daray nunca escuchó la versión del delincuente brasileño Becerra de Mendonça. En el próximo bloque, las dudas y sospechas que dejó el asesinato. ¿Qué sucedió con los hermanos Sjöklender luego de años de prisión? En 1981, los hermanos Sergio y Pablo Sjöklender fueron juzgados y condenados a prisión perpetua por el asesinato de sus padres. La causa judicial despertó numerosas sospechas y muchas declaraciones de los acusados fueron arrancadas tras largas horas de tortura en plena dictadura militar. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que esta investigación fue pésimamente llevada. Las motivaciones que pueden haber tenido para llevarla tan mal las ignoro, pero que fue muy mal llevada, tomando en consideración elementos que de ninguna manera podían ser una sentencia condenatoria con relación a Pablo, no tengo absolutamente ninguna duda. Durante la dictadura militar, la justicia argentina vivió uno de los peores momentos de su historia, y los acusados de delitos complejos como asesinatos y violaciones contaban con muy pocas chances de obtener un juicio imparcial. Así surgieron muchas de las anomalías en la investigación. Yo creo que el caso Sjöklender, y por lo que yo recuerdo y demás,
hay que inscribirlo dentro de lo que fue la dictadura militar. Y cuando digo esto, digo no solo desde un poder perverso y asesino, sino también con una justicia corrupta. En el departamento de los Schockländer, ubicado en el 4º piso de la calle 3 de febrero 1480 de Capital Federal, jamás se tomaron huellas digitales. Nunca se realizó una reconstrucción del hecho y tampoco se constató si era verdad que la familia había salido a cenar la noche del crimen. Además, si bien las pericias forenses encargadas por la defensa arrojaron resultados que contradecían la teoría de la justicia, esas pruebas nunca fueron tenidas en cuenta por los jueces. Y le recuerdo que lo más importante para mí era que un cadáver de los dos cadáveres, llevar dos cadáveres desde el lugar del hecho hasta el auto, y que fueran hallados dentro de un auto, al pie del cual había una enorme mancha de sangre, y no hubieran quedado rastros de sangre en todo el trayecto, al ascensor, la bajada, la sacada, llamaba mucho la atención. También, si no me recuerdo mal, la cama también tenía escasa mancha de sangre. O sea que o alguien había ayudado, o había más gente participando en esto, o realmente queda un misterio sobre el cual los chicos nunca han querido hablar. Los errores en la investigación, sumados al conflicto de intereses por la venta de armas y a la campaña periodística que condenó a los hermanos Schockländer antes de ser juzgados, fueron los principales elementos que despertaron sospechas acerca de un posible complot que se habría digitado desde la cúpula del gobierno militar. El rótulo ya de parricidas, genocidas, chacales y todos los términos que se utilizaron para calificar a Sergio y Pablo. Esto era, digamos, como muy sorpresivo y que creaba todo un manto de sospecha sobre su veracidad, porque no solo más allá de que se, digamos, avasallaba el derecho a la legítima defensa, etcétera, etcétera, ya estaban nominados de entrada de esta forma, sino que el hecho de que se le atribuyera a los dos chicos, a los dos muchachos en ese entonces, la autoría, así, de buenas a primera, como teoría consumada, resultaba harto sospechosa. Luego del regreso a la democracia, una nueva hipótesis señaló al almirante Emilio Macera como responsable del doble homicidio. Los conflictos desatados por la diferencia de precios en la venta de armas aparecían como la posible causa de los asesinatos. Pero eso no era lo único que vinculaba a Macera con la muerte del matrimonio Schockländer. El hecho de que los cadáveres presentaran restos de plancton en sus corazones indicaba que podrían haber muerto ahogados. Esta forma de operar era la misma que durante la última dictadura militar habían utilizado los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, liderada por Macera. Luego, ya avanzada más la cuestión, el asunto del plancton, sobre todo el plancton en el corazón, porque aún hoy las teorías científicas, es decir, las comparaciones científicas demuestran que el plancton en el corazón es la evidencia más certera de que la muerte se ha producido por inmersión en agua de río o en agua de mar. Esto, sumado a la versión de los asesinos brasileños que sostenía Sergio, alimentaba la teoría que relacionaba a la cúpula del gobierno militar con la muerte de los Schockländer. La condena de Sergio. Sergio Schockländer cumplió la mayor parte de su condena en el penal de Villa Devoto. Hacia mediados de 1985 comenzó a estudiar abogacía y más tarde también cursó las carreras de psicología e informática. En los años siguientes ideó lo que se convertiría en el Centro Universitario Devoto, un proyecto revolucionario donde decenas de reclusos pudieron estudiar diferentes carreras. Sergio pasó sus últimos años de condena junto a su hermano Pablo en la unidad penitenciaria 16 de menores. Con años de protestas por la dignidad de los presos, Sergio entabló contactos con diferentes grupos de defensa de los derechos humanos y así forjó una estrecha relación con Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, una entidad que durante la dictadura militar denunció el plan de exterminio de las Fuerzas Armadas. Precisamente, cuando recuperó la libertad,
Sergio se transformó en uno de los dirigentes y abogados más reconocidos de este movimiento de derechos humanos. Sergio, buenas tardes. Bueno, con este aplauso preanuncia lo que vos luchaste durante tanto tiempo, la libertad condicional. Tengo que regresar a la unidad ahora para ver si es verdad y no me puedo demorar mucho más. Pasaron 14 años para que Sergio Joclender disfrute por primera vez de su libertad condicional, otorgada hace pocas horas. Se retira así a las 8 menos 5 de la noche del penal de Caseros junto a Eve de Bonafini para comenzar una nueva vida y para luchar por la libertad de su hermano Pablo. En la cárcel la pasó mal porque, ¿qué ocurre con Sergio? Comienzan a informar negativamente para impedir que saliera con las salidas esas previas. Y ahí sí intervine. La junta de calificación eran arbitrarias, se manipulaba mucho la cosa. Él se había enfrentado con el servicio penitenciario y nos costó algunas peleas con gente que uno las trata de igual a igual, peritos, expertos, y finalmente ahí lo traté en esos momentos y después cuando salió. La condena de Pablo. El 12 de mayo de 1985, después de casi 4 años de prisión en calidad de procesado, la jueza de primera instancia en lo criminal, Marta Lopardo, desestimó las declaraciones que Pablo había realizado bajo tortura en Tucumán, y el menor de los Joclender quedó en libertad. Bueno, afortunadamente había conocido una niña en su última etapa de estar detenido, con la que formó pareja apenas recuperó la libertad. O sea, afortunadamente pudo llevar una vida realmente placentera, bien. O sea, las entrevistas que tuve con Pablo entre su absolución y la revocación de la Cámara, muy mala. La vida de Pablo fue realmente, de acuerdo a lo que me transmitía, buena. 2 años después, la Cámara Nacional de Apelaciones revocó ese dictamen y volvió a encontrarlo coautor de los asesinatos. Pero Pablo no estuvo dispuesto a la prisión y se convirtió en prófugo de la justicia. Él estaba absuelto. Muchos de los que de la defensa de él le veíamos venir que se iba a venir. Creíamos siempre que iba a haber una condena política. En muchas de estas condenas por homicidio ya se lo condena de antemano al sujeto, se cree que las pericias son inventadas cuando lo benefician. Teníamos la impresión neta que iba a condena. Y bueno, tratamos de decir, mirá, vas a condena y no vas a tener, aunque seas inocente. Y él se consideraba inocente y no quería irse. Y un día hubo que decirle, mirá, andate. Y me acuerdo, cenamos acá, a una media cuadra de donde estamos ahora, a la noche, y yo tenía chicos entonces, y comimos con mis chicos. Estaban azorados, ¿no? Era un chico excelente. Y yo soy inocente, decía. Y bueno, pues te van a condenar. Bueno, finalmente se fue. Pablo Joclender se instaló de incógnito en Bolivia, donde inició una nueva vida. En sus años en Santa Cruz de la Sierra, adoptó una segunda identidad, Jorge Velázquez. Con el tiempo, se convirtió en un próspero empresario, se casó y tuvo un hijo. Pero en 1994 fue detenido por librar un cheque sin fondos. Y días después, las autoridades de Interpol Argentina lo reconocieron y lo detuvieron. Antes de su traslado a la Argentina, Pablo intentó suicidarse con insecticida, pero los médicos salvaron su vida de milagro. Si extrañas la Argentina, si volviste a la Argentina. Algún tipo de esas preguntas si no podés contestar. ¿Parece que puedo hablar así? Yo comprendo que estás mal. Pero vos querés que te estamos dando... ¿Vos querés que te suelten el micrófono? Pablo, ¿querés que te suelten esas cosas? Lo único que les pedí es que me suelten una mano, nada más. ¿Te lo negaron ahora? Sí. Volvés a Buenos Aires después de muchos años, termina una etapa de tu vida en Bolivia, ¿y cómo va a seguir ahora tu vida? Bueno, tuve
9 años de libertad, que creo que en alguna medida los echar bien. Comienza una nueva etapa, tendré que ver allá cuáles son las alternativas. Fundamentalmente tratar de estar con mi hermano y conversar con él. Yo quiero decirle ahora a aquellos que puedan llegar hasta él que esté tranquilo, que no hay nada que se termine acá, sino que recién empieza una nueva etapa, una etapa que seguramente va a ser dura, pero que tiene muchas posibilidades. Creo que para él posiblemente comience un periodo de estudio, de trabajo. Después de experimentar durante casi 10 años los gozos y sobresaltos de la libertad prohibida, llega Pablo Joclender a la Argentina para pagar ante la ley el crimen de sus padres, que la justicia le acredita. En Bolivia se quiso suicidar, lo aterraba la posibilidad de quedar en la cárcel, y aquí lo van a llevar al Departamento Central de Policía, desde allí a los tribunales. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en esa fatídica noche de mayo de 1981. Y las preguntas se amontonan. ¿Fueron los hermanos en un ataque de locura? ¿Estuvo de alguna manera involucrado el almirante Macera? ¿O fue un comando de asesinos profesionales? Yo no veía personas que hubieran podido producir ese hecho, ¿no? Uno se puede equivocar, pero es la opinión que me merece, ¿no? Y yo creo, mi forma de verlo, de acuerdo a lo que recuerdo de los hechos, es porque saben que se enfrentan con un poder muy grande, que es el poder de la dictadura, digamos de las Fuerzas Armadas y en particular de la Marina. En mi intimidad, en mi íntima convicción, hoy, 20 años después, puedo decir que yo no tuve ninguna duda de que los hermanos habían matado a los padres. Lo cierto es que los cuerpos de Mauricio Joclender y de Cristina Silva todavía no descansan en paz. Solo Sergio y Pablo saben lo que sucedió, pero a pesar de los años transcurridos y de las múltiples dudas sobre la tragedia familiar, ellos aún se niegan a hablar. Quizás algún día se rompa el pacto de silencio y por fin se conozca la verdad.